A menos de un mes de finalizado el ciclo lectivo 2012 en la provincia de Buenos Aires, se reavivan los problemas gremiales entre los docentes y la provincia. Básicamente tiene que ver con un viejo reclamo. Por lo menos desde mitad de año están insistiendo los gremios docentes en tratar de reabrir la paritaria o de reajustar los salarios, cosa que por supuesto el gobierno está negando. ¿Esto cómo puede llegar a terminar? Bueno, puede llegar a desencadenar una seguidilla de nuevas medidas de protesta que incluirían paros en las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires, también movilizaciones y reclamos o intensificación de los reclamos al gobierno provincial. Digo, está ya prácticamente todo cerrado, el presupuesto no da para hacer ningún tipo de ajuste. De todas maneras, los gremios, en una especie de escalada para ver cómo se posicionan, insisten con esto de las medidas de protesta sobre un final del año, cosa que ya en otras oportunidades no ha tenido ningún tipo de resultado ni de conclusión. De todas maneras, lo que ocurra de aquí al próximo mes estará marcado básicamente por la resolución por estas horas del Frente Gremial Docente y de los otros gremios que también actúan en la provincia de Buenos Aires, tanto en el ámbito estatal como privado. Y sobre temas vinculados con administración y gestión en las escuelas, tenemos también un invitado con Albino Aguirre. Bien, gracias Fabián. Sí, nos vamos a meter en otro tema que no es nuevo para nada, pero por lo menos generó algunas novedades en las últimas horas. Tiene que ver con la relación entre el Instituto de Previsión Social en la provincia de Buenos Aires y particularmente algunos colegios de la órbita privada que han sido durante muchísimos años deudores. Algunos de ellos, por supuesto, son muchísimos, los menos seguramente serán, ahora vamos a tener precisión, deudores de los aportes previsionales, y eso resiente las finanzas del IPS, uno de los organismos, en medio de tanta crisis, en el medio de la discusión de un presupuesto que nadie cree que se va a cumplir porque no hay plata en la provincia de Buenos Aires, uno de los organismos que da superávit, algo así como 2.000 millones de pesos prevé de superávit el IPS según el presupuesto para el próximo año. Nos visita el titular del IPS, Mariano Cascallares. Mariano, gracias por venir, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, Mariano, ¿de qué se trata esto que han denominado, yo no sé si ustedes o periodísticamente, colegios del millón? ¿Qué son los colegios del millón? Bueno, primero es importante decir que con una fuerte decisión política por parte del gobernador Daniel Scioli, durante todo este año hemos regularizado gran parte de los colegios privados de la provincia de Buenos Aires que tenían una deuda para con el Instituto de Previsión Social. Es importante decir que cuando nosotros decimos deuda para con el instituto, estamos hablando de aportes patronales y de descuentos personales que les hacen a los trabajadores, en este caso a los docentes privados, y que no son aportados a su propia caja. A ver, para que se entienda, digamos, el empleador le retiene parte del sueldo a los trabajadores y a su vez tiene que aportar él la cuota aparte que le corresponde para los aportes previsionales y depositarlos en el IPS. Así es, y depositarlos en el IPS en función de que luego de cumplir con su vida laboral puedan ser pasivos del sistema y cobrar una jubilación digna. Efectivamente, que hoy por eso tienen el resto de la esto jubilación. Esto hacia la salud, claro. Digo, vos hablabas del presupuesto que realmente ha sido muy trabajado y que ha sido una definición política de pensar en un presupuesto austero. En general, no te hablo del IPS, sino que además se pueda cumplir y que se puedan honrar todo lo que tiene que ver con prestaciones sociales, con prestaciones de inclusión, con prestaciones de educación, y en particular en el IPS ha sido también un presupuesto que se ha trabajado muy fuertemente, y el hecho de tener una actitud proactiva en cuanto a la cobranza de estas deudas hace que la caja de los trabajadores sea cada vez más sólida, cada vez más firme. Mariano, para que se entienda, ¿cuántos son los colegios privados más o menos que funcionan en la provincia de Buenos Aires y cuál es el universo de quienes estaban morosos con sus trabajadores? En realidad, al fin y al cabo, claramente, es eso es lo que yo quería decir. La deuda, más que con la provincia de Buenos Aires, es con sus propios trabajadores. Y en particular, nosotros tenemos que del universo de colegios privados, y nosotros en general hablamos de niveles, porque a veces un colegio privado tiene más de un nivel, a veces tiene nivel primario, nivel secundario o más de un secundario,
nosotros encontramos que tenían aproximadamente el 50% de los colegios tenían alguna deuda. De ese 50% de los colegios que tenían alguna deuda, en estos primeros 10 meses del año, con distintas herramientas, moratorias y planes de pago que nosotros pusimos en práctica, más del 52% de estos colegios ya regularizaron sus deudas. Esto por más de 274 millones de pesos se regularizaron durante este año de 2012. Hoy no tenemos más una moratoria y no vamos a hacer una nueva moratoria porque nosotros consideramos que aquellos que ingresaron a la moratoria cumplieron en tiempo y en forma y ordenaron sus deudas y sus documentales frente al IPS, no tienen que tener las mismas oportunidades que el resto. Por ende, lo que estamos haciendo con esto que nosotros llamamos los colegios del millón, que son 30 colegios que tienen deudas de más de 1 millón de pesos, en total rondan los 52 millones de pesos. Nosotros estamos trabajando en forma articulada con SADOP, con el Ministerio de Trabajo, con DIEPREJEP, Dirección General de Escuelas, y especialmente con la Fiscalía de Estado, para avanzar en el cobro de estas deudas que nosotros creemos que es importante que se cumplan, y por ende tomamos todas las medidas necesarias y ya comenzamos, entre otras cosas, más de 200 juicios de apremio. Además, generar conciencia, digamos, del lado de los trabajadores, Cascallares, porque uno interpreta, hay un colegio, por ejemplo, de La Matanza, que debe 4.276.000 pesos de aportes a sus propios trabajadores. Esos trabajadores, cuando se quieran jubilar, van a tener graves problemas. Bueno, por eso es que nuestra articulación, tanto con SADOP como con las asociaciones de colegios privados de la provincia de Buenos Aires, es central. Y nosotros lo que buscamos con SADOP es que los propios docentes tomen nota de las deudas que tienen los colegios privados para con ellos. Nosotros estamos notificando a los docentes también, caso por caso, comenzamos a notificarles cuando su empleador paga regularmente sus aportes o cuando no los paga. Parece que también es importante decir que todos estos colegios no son colegios de los suburbios, colegios que solamente cumplen un rol social o colegios de cuotas bajas. Son colegios que tienen cuotas muy altas, que tienen un alto nivel de cobrabilidad, que están insertos en las zonas residenciales, en las mejores zonas residenciales de la provincia de Buenos Aires, y por ende no encontramos ningún motivo por el cual no cumplan. No pueden pagar, exactamente. Porque además básicamente seguro le deben descontar, por lo menos a los trabajadores. Los descuentos claramente se los hacen. ¿Y tienen algún tipo de subvención estatal estos colegios privados? No sé si todos o por lo menos algunos. No, los colegios que tienen subvención del Estado, el instituto, en articulación con la Dirección General de Escuelas, retiene de la subvención los aportes, por ende no tienen ningún tipo de duda con el IPC. Claramente, son los colegios que en general son sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, que, como te decía, son de las cuotas más altas, entre 4 o 5 mil pesos, y que a priori nosotros creemos que no tienen ningún motivo, ninguna justificación para no cumplir. Lo aprovecho para hablar de dos temas que tienen que ver con el Instituto de Previsión Social. Uno de ellos es una discusión eterna, cada tanto. Quejas a veces se escuchan en ese sentido, lo engorroso que son los trámites de jubilación en la provincia de Buenos Aires, que a veces se demoran muchísimo tiempo. ¿Hay una forma de atender ese reclamo? ¿Se está avanzando? ¿Se hace algo en ese sentido? En el último año nosotros hemos reducido a un 30% de los tiempos de resolución de los trámites. Nosotros somos conscientes de que todavía nos falta bastante para poder estar en una situación ideal, pero como te decía, hemos hecho una reducción de los tiempos al 30%, o sea, hemos reducido el 70% de los tiempos en promedio. Además de esto, hemos avanzado, y nuestra expectativa y la decisión política es avanzar en modernizar el instituto, y por ende estamos ya trabajando y hemos jubilado más de 2.500 personas, avanzando con la administración central, pero también ya trabajando con el Poder Judicial, avanzando con los municipios de la provincia de Buenos Aires, en implementar lo que es la jubilación ejecutiva, por la cual estas 2.500 personas comenzaron su trámite de jubilación un mes y al mes siguiente se les liquidó el haber correspondiente a la jubilación. Por otro lado, es una concepción nueva, digamos, un procedimiento nuevo. Es un procedimiento nuevo. Una decisión política seguramente, pero... Una decisión política, un decreto del gobernador Daniel Scioli del año pasado que implementamos a partir de enero de este año, que ya, como te decía, más de 2.500 empleados pasaron por este proceso y han logrado que en un tiempo muy breve recibieron se les otorgó el derecho y recibieron su haber.
y que además está avanzando con otras áreas de gobierno. Para esto, por supuesto que tanto el IPS como el resto de las áreas de gobierno, como la Secretaría General con el programa CIAPE, estamos trabajando para modernizar las bases de datos de cada uno de los organismos y en particular del IPS. Y la última, Cascallares, tiene que ver con una objeción que se escucha desde la oposición, sobre todo en estas horas, digamos, cuando se debate o cuando se ha debatido hace muy poco tiempo atrás el presupuesto de la provincia de Buenos Aires y demás, esta decisión que en su momento tomó el gobernador de la provincia de Buenos Aires de blanquear un trámite que era habitual, que siempre el Ejecutivo retenía fondos del IPS, pero que no quedaba registrado ni un bono en el medio que justificara ese préstamo, por llamarlo de alguna manera, que tomaba la provincia de Buenos Aires. ¿Ese procedimiento está garantizado? ¿Es como dicen algunos voceros de la oposición, que van por la plata de los jubilados? Claramente, el sistema de la provincia de Buenos Aires es un sistema que refleja los sistemas más sólidos del mundo. Países como Japón, como Estados Unidos, que tienen los sistemas previsionales más fuertes, hoy invierten el 100% de los excedentes, o sea, el 100% del superávit, lo que sería el fondo anticíclico, lo invierten en letras del Tesoro. La provincia de Buenos Aires tomó ese modelo, el modelo de los sistemas más sólidos del mundo. ¿Esto qué implica? Implica tener letras del Tesoro a la vista que, yo te decía, fondos anticíclicos que ante cualquier problema se puedan hacer líquidos inmediatamente. Por ende, nosotros estamos convencidos... Están respaldados por coparticipación, digamos. Están respaldados por coparticipación. Interés, porque algunos le objetan la tasa de interés que se paga. Nosotros estamos percibimos el 8,07 en el año 2011, percibimos el 8,50 en el año 2012, por las letras del año que se invirtieron en el año 2011, que realmente es el promedio, y si uno mira las tasas promedio, por ejemplo, del Banco Nación, ve que está en esos niveles. Así que hemos debatido, me he juntado, he estado con todos los bloques de las dos cámaras, hemos estado en la comisión con el jefe de gabinete Alberto Pérez y con la ministra Bataki, hemos estado en la Comisión de Economía de las dos cámaras, lo hemos debatido, los legisladores de la oposición lo han entendido y han avalado este tema claramente acompañando la ley de presupuesto. Gracias, Cascallares. Gracias a ustedes. Mariano Cascallares, el titular del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires. Ya volvemos.